¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este magazine en este día tan simbólico y tan especial para todos los españoles, 23 de febrero, con una fecha redonda. Se cumplen 40 años del intento de golpe de Estado en el Congreso de los Diputados. El Bierzo tiene la suerte de tener un parlamentario que en aquel momento vivió in situ ese intento de golpe de Estado, con el que vamos a hablar en tan solo unos minutos. Hemos querido también preguntarles a ustedes qué estaban haciendo tal día como el 23F, y la verdad es que todo el mundo recuerda perfectamente aquella jornada, aquel asalto que se prolongó algo más de 17 horas. Así vamos a empezar, pero habrá muchos otros contenidos hasta finalizar con música. 30 años cumple el programa Terciopelo Azul de Radio Cima, con Carlos Rodríguez al frente. Así que vamos a recordar también en este magazine algunos de esos momentos musicales más especiales a lo largo de 30 años, fiel a la cita de los lunes a las 4 de la tarde, ese programa Terciopelo Azul. Hablaremos de la empresa familiar, con ese concurso que promueven los centros escolares. La primera edición precisamente la ganó un colegio ponferradino, para que los alumnos aprendan cómo se pone en marcha una empresa y qué objetivos se persigue cuando se pone en marcha un negocio. Tendremos nuestra sección de Viveros Prado y hablaremos también de ese proyecto, el ARU, segunda licitación, apertura de plazo ya para que más personas de la Puebla Alta, más vecinos, más comunidades puedan incorporarse a ese reparto de subvenciones que permita mejorar los edificios, su accesibilidad y también el entorno de esta zona de Ponferrada. Pero como les decíamos, vamos a viajar en el tiempo en una jornada que es histórica para España. Ha habido un acto de conmemoración precisamente hoy en el Congreso de los Diputados que ha presidido Su Majestad el Rey, y es un gusto y un lujo saber que en aquel hecho tan importante o tan trascendente en aquella naciente democracia española había un berciano al que vamos a saludar y al quien damos la bienvenida. Manuel Ángel Fernández Arias, bienvenido. Buenas tardes. Diputado de UCD, aquel 23 de febrero de 1981. Una fecha que no se puede olvidar. Nadie la olvida. Nadie la olvida, la verdad. 40 años han pasado y el 23F siempre será el día del intento del golpe de Estado. Era un día, en principio, normal de trabajo parlamentario, ¿no? Sí, porque sí iba a votar la elección de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente de gobierno y nadie pensaba que iba a pasar eso. Y a las 6 y 25 minutos más o menos de la tarde, Tejero irrumpió en el Congreso. ¿Cómo fue? Sí, iba a votar Manuel Núñez en Cabo. Efectivamente. No, pues aquello, estábamos tranquilamente allí todos, esperando que nos nombraran para votar, y oímos un tiro en el pasillo. Claro, en ese momento te quedas, ¿qué es lo que está pasando? Y viendo el año sangriento que había sido el año 80, perdón, con ETA, que había matado a muchísima gente, pues pensabas que un comando de ETA había entrado en el Parlamento y estaba dispuesto pues, a hacer lo que hiciera falta. Después, ya cuando entró en el Parlamento Tejero y los guardias civiles detrás, pues ya te dio una tranquilidad me refiero, no al golpe de Estado, sino que no entraba un comando de ETA ni alguien que te fuera a matar, porque la Guardia Civil no son asesinos, indudablemente. Y eso ya pues te tranquilizó, lo que después te daba mucha pena, que en la democracia que estábamos ya, en la libertad que teníamos, con una Constitución que habíamos votado y que todos estábamos disfrutando de ella, pues pudieran pasar esas cosas, pero eso pasó. Claro, hay que entender también el contexto en el que se producía. En el año 1981 era una democracia naciente todavía y claro, no se sabía lo que estaba pasando, no había la información que hay ahora, que va tan rápido. Entonces, lo que pasaba en el Congreso de los Diputados, en el resto de España, todavía se entendía mucho menos. Sí, y después también hay que tener en cuenta que, aunque el ejército, no todos ya se iban moderando, pues había parte del ejército que tenían sus ideas de la posguerra, indudablemente, y el tema de democracia para ellos tampoco era aceptable. Por eso, cuando esto sucedió, tú que estás viendo el golpe, que fracasó indudablemente, pero cuando vives una democracia y vives en Europa que te está protegiendo, era muy difícil que pudieras salir hacia adelante. Y a nivel personal, esas 17 horas, ¿usted cómo las vivió? Tenemos todos presentes esa imagen del Congreso de los Diputados con los diputados intentando esconderse hasta entender un poco lo que estaba pasando. ¿Usted cómo vivió a nivel personal? ¿Pasó miedo? No, yo no, porque dentro se desarrolló con mucha tranquilidad y había
un teniente que era leonés, el teniente Álvarez, que fue el que se hizo cargo prácticamente de lo que estaba pasando en el hemiciclo, y lo llevó todo con mucha seriedad y sin enfrentamientos ni nada. Y después, aparte, yo tuve la suerte, no era mía, la pedí, que tenía un aparato de radio pequeñito, y entonces estaba escuchando lo que José María García estaba transmitiendo. Y yo veía que lo que estaba allí en el hemiciclo no era lo que había en la calle. Porque claro, tú cuando estás en el hemiciclo viendo aquello, puedes pensar que las calles de Madrid están llenas de tanques, del ejército, está tomado Madrid. Y cuando ves por la emisora que te está dando las noticias José María García, que la única ciudad donde salieron los tanques fue en Valencia, con Millán del Bosch, que a Millán del Bosch lo engañó el general Armada, diciéndole que era un golpe en el cual estaba también implicado el rey. Cuando después general Armada habla con don Juan Carlos, rápidamente retira los tanques. Entonces, uno estaba escuchando aquello, pues te daba tranquilidad. Y yo decía, ¿pero esto cuándo terminará? Porque indudablemente. Después yo me enteré que ya a partir de las 12 de la noche, ellos ya fueron, Tejero y los que estaban allí, fueron conscientes de que había que retirarse, porque había fracasado. Aunque nosotros aún seguimos 7 o 8 horas, pero ellos ya se dieron cuenta de que no iba a ningún sitio. O sea, desde la medianoche hasta las 12 más o menos de la mañana que ya les liberaron. Sí, a las 10 y pico cuando salimos. O sea, que tardaron unas horas, ¿no?, en asumir su derrota. Tardamos unas horas y ellos, claro, no querían salir, pero ya les decían que tienen que salir. Nosotros salimos tranquilamente por la puerta y muchos de los guardias civiles salían por las ventanas. Yo creo que más del 60% de la gente que estaba allí, los guardias civiles, los llevaron allí y no sabían a lo que iban, indudablemente. Bueno, se enteraron cuando llegaron al Congreso dónde iban, porque tampoco tenían ni idea a dónde les llevaban, indudablemente. Y allí en el Congreso usted miraba alguna cara, buscaba alguna cara de las figuras de la política española. Hay que entender que era la investidura de Calvo Sotelo, que Adolfo Suárez había dimitido, que estaba en el hemiciclo, estaba Carrillo en un momento en el que, en fin, el Partido Comunista venía de ser legalizado prácticamente. ¿Usted miraba alguna cara, buscaba alguna mirada? Hombre, yo lo que estaba mirando a ver qué es lo que pasaba, sobre todo con Mellado y con Adolfo Suárez. Cuando lo sacaron del hemiciclo, pues son unos momentos en los que estás intranquilo por lo que les pueda pasar. Porque el Tejero, que Dios me perdone, por un poco loco sí está, porque ya en la operación Galaxia el año anterior ya lo habían castigado, indudablemente, pues dice, este es capaz de matar a esta gente. Pues sacaron a todos los representantes de los partidos, menos a Manuel Fraga. A Fraga no lo sacaron. Fraga se quedó allí, no le mandaron salir. Que por cierto, después a las 2 horas, pues el hombre, no sé qué le dio, pero se levantó del asiento y dijo que él se marchaba de allí, que no aguantaba ni un minuto. Bueno, era más. Fraga. Sí, empezó a bajar las escaleras y entonces, claro, le pusieron allí los fusiles y rápidamente para arriba atrás. ¿Y en algún momento temió por su vida? No. Aquello parecía que podía acabar con fallecidos. Yo vuelvo a decirte lo que te dije al principio. Cuando yo vi a la Guardia Civil, dije la frase, la dije y algunos compañeros me lo recordaron. La Guardia Civil no son asesinos. Entonces, yo sí lo que veía que una cosa es cambio de gobierno, porque hay un golpe de Estado militar, y otra cosa es matar a la gente. Era impensable que la Guardia Civil hiciera una cosa así. Esta mañana se ha celebrado en el Congreso de los Diputados un acto de homenaje, de recordatorio de todo aquello. ¿Usted cree que esto es importante que lo recordemos y que se estudie en los colegios, en los institutos, que tengamos muy presente de aquella amenaza que sufrió la democracia española? Yo creo que la historia siempre hay que recordarla y hay que tenerla en cuenta. A mí me llama la atención cuando ha salido una encuesta ahí diciendo que el 70% de la gente joven no sabe quién es Tejero ni qué pasó. Yo creo que un país que no recuerda su historia no es un país serio. Y entonces, a mí me da pena que los estudiantes, desde primaria, no se les enseñe lo que es la patria, no se les enseñe lo que es la Constitución y no les enseñe cosas como estas que en democracia jamás deben suceder. Y eso a los niños hay que decírselo en las escuelas, y hay que explicárselo, para que ellos sean conscientes de que eso no se puede hacer, que la ley hay que respetarla y hay que saber convivir, tengas las ideas que tengas, pero siempre conviviendo.
Con respeto, ¿no? Totalmente, con libertad y respetos. Y así se gana lo que es la democracia de un país y se fortalece al país. La verdad es que es un día tan histórico que nadie olvida qué estaba haciendo el 23F. Y hemos salido a la calle, Manuel Ángel lo va a ver, hemos salido a la calle a preguntarle a la gente qué recuerda de aquella jornada. La verdad es que el sentimiento generalizado era de miedo, de mucho miedo, y en general la gente dejó lo que estaba haciendo y corrió rápidamente para casa. Vamos a compartir con ustedes lo que hemos recogido esta mañana en la calle. Hoy es 23F. ¿Usted recuerda lo que estaba haciendo aquel 23F? Sí, sí recuerdo, sí. ¿Qué hacía? Yo me iba de Salamanca, de Ponferrada, no, de Salamanca para Ponferrada. ¿Sí? Y no puedo decirte que fue una atrocidad, una cosa muy fuerte. ¿Pero lo vio, le dio tiempo a verlo en la tele, lo iba escuchando en la radio? Lo oí por la radio y lo escuché en la tele y todo. Sí. ¿Sintió miedo? ¿Qué sintió? ¿Susto? Sí, una especie de cosa mala, no positiva. No era positivo, ni muchísimo menos. Era muy negativo. Pero bueno, acabó como tenía que acabar, ¿no? Bien, acabó bien, gracias al rey, que intervino, y a las Fuerzas Armadas y a todo lo demás. Pues lo viví en Galicia, en la casa de mi suegra, estábamos allí, y bueno, pendiente de la tele toda la noche, toda la noche pendiente de la tele. Qué angustia, ¿no? No se entendía lo que estaba pasando, porque Además, claro, tampoco había... Creo que estaba embarazada, y yo digo, madre mía, ¿qué va a pasar aquí? No había tantos medios de comunicación, las noticias llegaban con cuentagotas, ¿no? Y no se sabía qué estaba pasando, realmente. Exactamente. Y bueno, menos mal que la autoridad que teníamos en aquel momento se puso las pilas, que si no, eso era muy serio, ¿eh? Era muy serio. Esperemos que esto vaya mejorando un poco en cuestión políticas y tal. El 23 de febrero, mira, cenando el restaurante Azul del Montarenas. Pararon la tele y dijeron que, bueno, noticia, claro, menuda noticia. Y me acuerdo que dejamos de cenar y marchamos para casa. ¿Con qué sensación? Me acuerdo, que hace 40 años, ¿verdad? ¿Y con qué sensación se fueron para casa? Hospi, con un miedo que para qué. Y que iba a haber, porque además mi sobrino estaba en el ejército en Bilbao. Y entonces mi hermana aún así se reía un poco de vernos a todos tan atemorizados, y decía una tía mía, tú ríete, que a tu hijo le va a ir bien. Y me acuerdo como si fuera hoy. De aquella estaría trabajando, porque hace 40 años trabajando, tenía 30 y pocos. ¿Pero recuerda, tuvo que marchar para casa? No, trabajábamos, lo que pasa que toda la noche muy preocupados, muy pendientes, escuchando las noticias, hasta que salió, y aunque salió luego a la 1 el rey a decirlo, me parece que sobre la 1, aún por la mañana, pues bueno, no, en fin, lo teníamos muy, que no sabíamos, bueno, si ir a trabajar, si no, en fin, muy nerviosos y muy intranquilos. Trabajaba en una peluquería, pero es lo que te puedo recordar. Bueno, al año siguiente me casé, pero es lo que recuerdo. Y mucho miedo, pasamos miedo, pero rezando que no pasara nada y nada más. O sea, que recuerda ese miedo, esa incertidumbre. Sí, eso sí que lo recuerdo. Porque, bueno, estábamos, lo que yo te digo, trabajaba, estaba preparando mi boda, que nos casábamos al año siguiente, y pues eso. ¿Cerraron la peluquería? ¿Se fueron para casa? No, que va. Nada. ¿Siguieron trabajando? Sí, la vida siguió normal, yo es lo que recuerdo, no... Sí, las radios, estuvimos todo el tiempo con la radio puesta y demás, pero escuchando la radio y nada más. Estaba haciendo en casa de una amiga un vestido para mi niña que tenía 1 año y medio. ¿Y cómo vivió aquellos momentos? Pues mal, porque con miedo. Yo sé que cogí a la niña que estaba casada bien y viene para casa pitando. Y ya no salimos de casa. Con bastante miedo.
¿Y seguía de cerca la evolución? No sé cómo se informaba en aquel momento. O cómo... Por la tele, por la televisión, sí. Pasamos la noche viéndolo por la televisión, sí. Hasta que salieron la gente del Congreso, sí. Y 40 años después, ¿cómo ve usted la democracia? ¿Goza de buena salud? No. No. No estoy de acuerdo con muchas cosas, pero bueno, por otras sí. Estaba trabajando y me acuerdo que fui allí a Laui y me dijeron que había sido un golpe de estado y tal, y llegué a casa, porque esto fue a la tarde, ¿no? Llegué a casa y ya se lo comenté a mis suegros y tal, ya de seguida empezó música de televisión y tal, sí estaba trabajando de aquella, sí. ¿Y con qué sensación, con qué sentía usted? ¿Miedo, angustia? Pues lo que pasa es que no sabíamos lo que nos iba a venir, claro. Si hubiéramos sabido lo que en realidad podía ser, pero bueno, que fue una cosa que después ya pues todo el mundo televisión, todo el mundo y tal, o sea, sí. ¿Y qué le parece que cada año recordemos el golpe de Estado? Yo me acuerdo siempre, todos los años, de este 23F, sí. 23F, ¿recuerdas qué estabas haciendo? Eras muy joven, ¿no? Sí, no me acuerdo, no. Fue hace demasiado tiempo. Pero, no sé, es una fecha muy simbólica, todos los años recordamos el 23F, ¿a ti qué te parece? Pues yo creo que tenemos que dar pasos para adelante ya, ¿no? Y olvidar un poquito el pasado, que ya hay muchas cosas del pasado que, oye, que tenemos que dejar atrás. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas. Ainhoa y Antía son hijas de la democracia, nacieron mucho después del 23F, pero yo no sé si os interesa la historia y sabéis qué conmemoramos tal día como hoy. El golpe de Tejero, ¿no? El 23F. Sí, sí. ¿Y sabéis por qué es importante lo que ocurrió ese día? Bueno, porque no se produjo finalmente y ahora estamos en la democracia, bueno, que tenemos hoy, ¿no? Gente joven que no sabe, ¿no?, lo que hubo que luchar por la democracia que tenemos y que disfrutamos ahora mismo. Es que a mí me da pena esto, hablo en serio, me da mucha pena. Lo que dice ese chico, la historia jamás se puede olvidar. Las cosas que son malas hay que recordarlas para que no se vuelvan a pasar. Y las declaraciones de la gente también ponen de manifiesto la importancia de los medios de comunicación. Lo son hoy y lo fueron en aquel momento, su radio que le mantenía conectado con el exterior, y vamos a establecer una conexión con una persona que de medios de comunicación sabe mucho, cronista parlamentario ya disfrutando del retiro de la jubilación, Toño Criado en Madrid. Toño, bienvenido. Te faltaban 2 años, ¿no?, para empezar a trabajar en el Congreso todavía, allí en 1981. Sí, todavía me faltaban unos años, pero en esos momentos estaba trabajando en una revista de agricultura y ya había ido al Congreso porque seguía la información del entonces ministro de UCD, Jaime del Amo de Espinosa, de Agricultura. Entonces había ido por allí hacía 2 meses, aunque había terminado la carrera de periodismo el año anterior, pues todavía seguía viviendo en Madrid y bueno, haciendo esos pinitos, esas colaboraciones por las que empezamos todos. Tenemos la suerte de tener en plató a un diputado de UCD, a Manuel Ángel Fernández Arias, que vivió el intento de asalto dentro del Congreso. ¿Cómo se vivió fuera, en Madrid, en la calle? Bueno, es que lo mío es una historia impresionante. Es un día muy peculiar, ¿eh? Si os contara, bueno, os lo voy a contar en primicia porque es único. Ese día fue muy importante. Bueno, sobre todo, no importante para recordar, importante para todos, lógicamente, pero ese día, por la mañana, me acerqué a la estación de autobuses de Palos de Moguer porque mi madre me había enviado un paquete, imagínate con qué cosas, del Bierzo, todos esos productos que sabemos, desde los botillos a todo del cocido, los pimientos, etc. Fui, la recogí y entonces nos fuimos para casa. Yo vivía en un piso alquilado con 3 compañeros que seguían haciendo periodismo y entonces nos hicimos un buen cocido berciano, completo. Y ese día teníamos previsto ir a un concierto de rock y lo teníamos ya planeado porque en esos momentos no había exámenes para ellos, yo no tenía nada de trabajo ese día y ya lo teníamos todo previsto. Cuando a las 6:30 estábamos escuchando la SER y entonces nos enteramos del golpe de Estado.
lógicamente de la inquietud, éramos 4. Uno de ellos dijo que se iba a casa de una tía porque tenía miedo que lo fueran a buscar allí, porque estaba muy significado en las luchas estudiantiles en la Facultad Complutense de Ciencias de la Información, que ya sabéis que era el nido principal, de donde salían todas las manifestaciones a partir de 1975, ¿no? Dominaba mucho el MC, el movimiento comunista o la Liga Revolucionaria. Entonces uno de ellos se fue, quedamos 3, y yo, siempre liante, dije, pues nos vamos a ir al concierto, a ver qué pasa. ¿Cómo vamos a ir? Eso es imposible, pero si no, ya mirábamos por la ventana porque daba la calle Alcalá. Ya a las 8 de la tarde ya empezó a bajar el ritmo de gente. A las 8:30 ya no había nadie en la calle Alcalá. Entonces cogimos y nos fuimos. Cogimos el metro y ya casi no había nadie en el metro. A esas horas, 8:30, 9. Llegamos a la Sala Carolina en Madrid. Era uno de los templos del rock, digamos que junto al Marquis era una de las salas de Madrid que hacía conciertos diarios de rock, y en esos tiempos todavía el rock estaba considerado como un peligro social, digamos, ¿no? Porque esa sala la habían cerrado hacía 2 meses, pero la habían vuelto a abrir el 1 de febrero. Llegamos al concierto, a la sala, mejor dicho, no había nadie en la puerta, no cobraban, lógicamente, no había nadie, bajamos y no había nadie, nadie excepto los músicos. ¿Qué grupo era? Cucharada. Al frente estaba, que todo lo conoceréis, Manolo Tena. Sí, Manolo Tena, correcto, Silvia. Estaba al frente Manolo Tena. Manolo Tena subió, cogió el micrófono y dijo, bueno, aquí tenemos a 3 chicos que me han dicho que son periodistas, y en esto que aparecen 3 chicas americanas, ajenas totalmente a lo que estaba sucediendo, y entraron al local. Es decir, que éramos 6. Entonces Manolo Tena dijo, señores, que nos vengan a buscar. Vamos a tocar y vamos a hacer el concierto como si no hubiera pasado nada. Así que pase lo que pase. Empezaron a tocar y nos vimos el concierto entero, 1:15, bailando los 6, las 3 americanas y nosotros, sin parar. Salimos otra vez al exterior, vamos, fue único el concierto de Cucharada. Salimos al exterior y ya si había habido poca gente, ya es que no había nadie. Volvimos a coger el metro que funcionaba todavía, pero no iba nadie. Y ya llegamos a casa en la calle Alcalá, en el distrito de Ventas. Y bueno. La verdad es que menudo 23F más curioso, ¿no? Empezar con un cocido berciano y acabar con un concierto casi privado de Cucharada con Manolo Tena al frente. Toño, yo no sé si después, ¿cuántas veces de las veces que has estado trabajando en el Congreso has mirado para el techo buscando los famosos disparos? Hombre, muchas veces, porque date cuenta que yo cuando llegué al Congreso 3 años después tuve la oportunidad de conocer a casi todos los periodistas históricos que vivieron en ese momento. Y yo cuando llegué en el 84 tenía una cabina muy pequeñita que está al lado de la tribuna de prensa, y al lado tenía la cabina Rafael Luis Díaz, que era el periodista de la SER, que retransmitió en directo, que mantuvo el micrófono y lo retransmitió. Con él tuve una amistad, fue el primer periodista amigo que cuando llegué pues me aconsejaba, además de buen profesional, era buen amigo, ya te digo. Entonces compartí con él muchísimas horas y él me contó muchísimas cosas. También compartí con Luis Carandel o con tantos otros, Fernando Jáuregui, etcétera, que me contaron todas esas anécdotas. Y donde está la tribuna de prensa, date cuenta que el guardia civil, que como ya sabéis es berciano, ¿no? El que entró con Tejero, que disparó unos 17 proyectiles, unos 10 fueron directos a la tribuna de prensa. Y allí cerca pues siempre veía esos disparos, independientemente de los que hay arriba en la zona esa. Rafael Luis Díaz siempre me decía que
que él sí pasó mucho miedo en ese momento, pero que lo que es la profesión periodística, que al poco, solamente por saber y darse cuenta del momento histórico que estaba viviendo, todos esos miedos se le fueron, ¿no? Yo creo que los periodistas tenemos ese afán o ese sentido de contar las cosas que muchas veces no sabes el momento en que vives y el momento en que puede estar en peligro tu vida. Lo decía Tom Wolfe, el periodismo te hace valiente, y eso es verdad. Pues Toño Criado, muchísimas gracias por compartir tus vivencias, el 23F, cronista parlamentario durante décadas en Radio Nacional de España, casi testigo de un Madrid desierto con motivo de lo que estaba ocurriendo esa noche y esa tarde en el Congreso de los Diputados. Cuídate mucho y la próxima vez a ver si nos vemos ya aquí en la comarca. Muchas gracias, un abrazo para el Bierzo desde Madrid. Y ya para terminar, Manuel Ángel, yo tengo mucha curiosidad, ¿cómo fue la salida? ¿Usted qué hizo? ¿Estaba cansado? Creo que hubo una agrupación, una quedada de los diputados en el Palace, que es donde usted se alojaba cuando iba, me imagino, a Madrid para ejercer como diputado. Yo lo que deseaba, no tenía hambre de ninguna clase, no había cenado, no había desayunado y no tenía hambre. Yo lo que deseaba es subir a la habitación y tumbarme en la cama y descansar un rato, porque claro, quieras o no, tantas horas allí y la tensión que estás viviendo, pues estás cansado. Necesitas... Pero nada más. Y la salida, yo salí con muy poquita gente, prácticamente salimos Gregorio Pérez de Barba y yo, juntos, y para allí me fui, y a descansar. ¿Llamó a casa, a su mujer, a su familia? Hombre, por supuesto, lo primero que hice fue llamar, porque claro, en mi casa pues se pasaron toda la noche despiertos, oyendo las noticias. Tenía amigos que llamaban por teléfono, dándole a mi mujer, diciéndole, he escuchado tal, dice esto, tal. Porque, por ejemplo, una persona que estuvo muy en contacto con todos los diputados fue Jordi Pujol. Después me lo dijeron los catalanes. Jordi Pujol hablaba con todos los representantes de todos los partidos, siempre muy dispuesto a dar ánimos, a ayudarles y a ofrecerse para todo. Yo creo que el 23F es una fecha que no se debe olvidar y para que todo el mundo sea consciente que lo importante es la libertad, la paz, la convivencia, que es lo que tenemos que hacer todos. Por eso la memoria nunca debe fallar. Siempre hay que recordar y sobre todo estos actos no hay que olvidarlos jamás. Y más allá de la personalidad de las personas que lo protagonizaron, hay que verlo un poco con perspectiva, ¿no? El ataque que supuso a esa democracia que estaban haciendo en España, esas 18 horas que intentaron ponerla en jaque, y la verdad es que la democracia, me imagino que se defendió como se defendería en otra ocasión si ocurriese, ¿no? Ahora, por ejemplo, en estos momentos, cuando hablamos del ejército, el ejército actual, las personas que lo representan, no tienen que ver nada con el ejército de aquella época. Hoy tienen una formación cultural muy fuerte, hoy prácticamente todos tienen carreras universitarias y al estar dentro de la OTAN y al poder estar por todos los países de la OTAN, pues eso les lleva a saberse comportar en lo que es una verdadera democracia. Pues Manuel Ángel, gracias por acercarnos esa memoria viva. No sé si se cansa, no, me imagino, de recordar aquellas horas. No me canso, indudablemente yo soy consciente de que la gente me tiene que llamar y decir, oye, ¿qué ha pasado, qué no ha pasado? Yo soy consciente de eso, porque al vivirlo tienes que saber estar en tu sitio y saber contestar y saber decir lo que has vivido y lo que has... Pues le agradezco mucho que nos haya visitado y nos haya compartido esos recuerdos. Muchas gracias a vosotros por haberme llamado. Y nosotros seguimos, después de recordar la efemérides de la jornada, este 23F, vamos a continuar con otras cuestiones de actualidad. Será después de una pequeña pausa para la publicidad. No se vayan. Continuamos aquí en la 8 Magazine, vamos a hablar de la actualidad. Hace tan solo unas horas se abría la segunda convocatoria de la primera fase del ARU que se está desarrollando en la Puebla Norte, en Ponferrada. Vamos a hablar con el concejal responsable, con Pedro Fernández, aunque no me resisto a preguntarle. Pedro, ¿recuerda lo que estaba haciendo el 23F? ¿Cómo fue aquella jornada? Pues
En mi época llevaba aquí en el Bierzo, pues llevaba 1 año y medio, años, y estaba en un pueblo que no había luz eléctrica aún, ni había teléfono, por lo tanto estábamos únicamente pendientes de la radio, porque era el único medio con el cual nos acercábamos a las noticias. Digamos que estábamos en un mundo un poco aparte. Y sí recuerdo haber estado muy pendiente toda esa noche, tarde-noche, pendiente de la radio, escuchando y realmente con cierta preocupación, con mucha preocupación, porque, bueno, personalmente estaba de alguna manera significado, aunque era en aquel momento, y no voy a ocultarlo, en aquel momento yo era cura de Oencia, pero sí que estaba significado de alguna manera, o por el entorno, estaba significado políticamente, y de hecho me acusaban de pertenecer al Partido Comunista, lo cual no era verdad. Pero sí que se me acusaba bueno, pues en el entorno se me acusaba de pertenecer al Partido Comunista. Con lo cual, pues sí, lo viví con preocupación, no se me ha olvidado. Es una fecha inolvidable, ¿no? Bueno, vamos a hablar del ARU de la Puebla Norte, que es el asunto que nos ocupa. Se lanza esa segunda convocatoria, ¿no?, para vecinos, para comunidades de vecinos que quieran mejorar sus viviendas desde varios puntos de vista. Sí, es una rehabilitación integral. Por lo tanto, caben dentro de las ayudas que se acaban de convocar y que tienen un plazo de 1 mes, es decir, que hasta salió el día 19 de febrero y tiene de plazo hasta el 19 de marzo. Entonces son ayudas a la rehabilitación integral de los edificios, por lo tanto tienen que ver tanto con cimentación, forjados, cubiertas, y con la particularidad, o haciendo un hincapié especial, digamos, en lo que es la eficiencia energética del edificio, de tal manera que se puedan reducir las emisiones de CO2, y otro componente importante que es la accesibilidad, facilitar pues la vida de la gente en las viviendas. Y lógicamente proporcionar también un lavado de cara, ¿no? Porque cuando una vivienda mejora, la verdad es que estéticamente mejora el barrio y el concepto de ciudad. Indudablemente no deja de ser una actuación económica importante y por lo tanto tiene un significado. Tiene un significado en el momento que se hacen las obras, en que las pequeñas empresas pues, de la ciudad participan y por lo tanto hay un repunte económico, y luego tiene lo que tú dices, que también un lavado de cara y por lo tanto mejora lo que es la ciudad, mejora estéticamente, por lo tanto mejora la calidad de vida y mejora también la percepción que tenemos de la ciudad. Todo eso se traslada en positivo y tiene también un reflejo económico porque ayuda también a otros a invertir. Creo que es una apuesta importante, y además estamos viendo que los nuevos fondos van a venir también por ahí, es decir, que va a haber una apuesta muy importante desde la Unión Europea en los fondos de rehabilitación, de reactivación económica, que tienen que ver precisamente con la rehabilitación de edificios. De hecho, hoy acaba de salir una convocatoria de manifestación de interés para la rehabilitación de edificios públicos. O sea, una manifestación de interés no deja de ser más que una expresión de una consulta que hace el Ministerio para ver en qué se está trabajando desde los ayuntamientos y desde las empresas para sacar las convocatorias de estos fondos, con lo cual creo que estamos un poco en la línea de lo que se está proponiendo a nivel europeo. ¿Y el concejal tiene en mente qué edificio se podría rehabilitar? ¿Aprovechar ese dinero que nos llega para la reactivación a través del desarrollo urbanístico urbano? Nosotros estamos pensando que el ARU es una buena experiencia y por lo tanto lo que pretendemos es extenderlo a toda la ciudad. Es decir, no puede quedarse solamente ni en la Puebla Norte ni en la Puebla Sur. O sea, tiene que ser un poco toda la ciudad, todos los barrios, todo aquello que creció de una manera espectacular a partir de los años 50, sobre todo en los 60-70 en Ponferrada, y que ya tienen cierta antigüedad, que fueron hechos con unos criterios diferentes a los de hoy y que por lo tanto necesitan un lavado, digamos, un lavado de cara intenso, para hacerlos pues, solo confortables y por lo que decimos, porque significa también una actividad económica importante y que nos hace una ciudad pues, más habitable y más amiga para todos. La verdad es que es sorprendente. En algunas ciudades donde se producen cambios de cara en edificios quedan casi irreconocibles, parecen edificios nuevos. La verdad es un lujazo tener la opción de poder participar en ayudas públicas como esta. Confiamos en que las ayudas podamos captar fondos importantes para que Ponferrada pues, sea una ciudad mucho más alegre, mucho más limpia, mucho más decente y sobre todo desde el punto de vista también del cambio climático, que reduzcamos muchísimo las emisiones de CO2 y al mismo tiempo que reducimos las emisiones, reducimos el consumo energético y por lo tanto aliviamos también el bolsillo de los ciudadanos que van a tener que pagar menos, bien para calentar en
en invierno, bien para enfriar los edificios en verano. Un poco ese es el objetivo. Estaba yo buscando la fecha por aquí, es un día en marzo, ¿no? Finaliza el plazo para esta segunda convocatoria. Sí, salió el 19 de febrero y el plazo acaba el 19 de marzo porque son 20 días hábiles desde que se publicó en el boletín, que fue el día 19 pasado, o sea, el viernes pasado. Y la gente debe saber que se subvenciona el 85%, ¿no? del sí, proyecto. Se puede llegar hasta el 85%, pero sí es cierto que hay un límite, que son alrededor de 13.000 euros, algo menos de 13.000 euros por vivienda. No por edificio, sino por vivienda. Es el 85%, pero con esa limitación. Estamos viendo en imágenes la zona en la que se proyecta este ARU. En la primera convocatoria de esta primera fase, ¿qué resultado? ¿Está satisfecho el concejal con el resultado de...? Siempre es muy difícil la primera convocatoria. Realmente estamos satisfechos. Sabíamos que había mucha demanda y así se ha reflejado. Es decir, de tal manera que casi que hemos cubierto, digamos, con las solicitudes que se han presentado en la primera convocatoria, casi agotamos el presupuesto. Es decir, el volumen de inversión que se plantea nos daría para el cumplimiento total de lo que es el ARU. Eso nos ha dado fuerzas para plantear la necesidad de continuar con la segunda fase del ARU, que serían, si ahora mismo vamos a percibir 4,5 millones de euros, el segundo pues sería otro tanto, es decir, estaríamos hablando de 9 millones de euros, 9 millones y algo de euros, para lo que es el ARU de la Puebla Norte. Pero es que no podemos quedarnos ahí ni debemos quedarnos ahí. Tiene que haber ARU, o se llame ARU, o se llame de otra manera, pero tiene que seguir llegando fondos a Ponferrada para la reactivación económica a través de la rehabilitación del medio construido. ¿Y el Ayuntamiento estudia ya qué otra zona de la ciudad puede ser beneficiaria? A ver, puede ser beneficiaria, como decía antes, y aunque no está estudiado en detalle, pero sí sabemos el número de viviendas que hay, sabemos la época que fue construida, es decir, sabemos las necesidades que hay de rehabilitación. La idea es continuar. Si hemos empezado en el ARU, en la Puebla Norte, la idea es que se extienda a toda la Puebla y luego pues contemplar también los barrios. E incluso los pueblos, que por qué no, también tienen que beneficiarse esperemos que haya también un plan especial para la rehabilitación del medio rural y por lo tanto hay otra gran necesidad y además creo que es una oportunidad también, o debemos aprovecharla como oportunidad para que nuestros pueblos que están perdiendo muchísima población se anime también a que la población vaya a otros sitios, venga fundamentalmente de otras zonas, sabiendo que se puede trabajar, cada vez más se va a poder trabajar sin estar en las proximidades del lugar de trabajo físicamente, sino que a través de Internet, de las nuevas tecnologías y por lo tanto que nuestros pueblos creo que representan un atractivo importante para que se pueda quedar aquí la gente, incluso pueda venir de otros sitios a vivir aquí, porque el medio natural que tenemos es un medio realmente espectacular si lo sabemos cuidar. Supongo que será un subidón, ¿no?, en el número de licencias de obra, que me imagino que habrán bajado en los últimos meses y que evidentemente es uno de los termómetros que siempre utilizamos para saber cómo está la actividad en una ciudad. Sí, han bajado, la verdad es que han bajado significativamente en estos últimos años. El año pasado también, como consecuencia de lo sucedido, pues también ha bajado. Y luego también estamos teniendo un problema que tratamos de resolver y yo creo que más o menos ya está en el camino de resolución, que es cierto retraso que tenemos a veces en la consecución o al otorgar las licencias. Debemos facilitar mucho más, ser mucho más ágiles, la administración tiene que ser mucho más ágiles en dar facilidades a la gente cuando plantea cualquier operación de este tipo en sus viviendas o en cualquier otro tipo de construcción. Para los negocios, para cambio de titularidad, es decir, eso. Creo que estamos en el camino de solucionarlo. De hecho, ayer se terminaba un proceso de selección de un nuevo arquitecto y consideramos que por ahí no va a haber ningún obstáculo. Es decir, el Ayuntamiento y la Administración tienen que ser ágiles y lo que importa, bueno, es que haya ganas de vivir aquí, ganas de invertir en la comarca y que seamos capaces, como decía antes, de traer fondos importantes que están llegando, que van a llegar y que van a seguir llegando de la Unión Europea, ser capaces de estar preparados. De hecho, tenemos un grupo de trabajo con los técnicos del Ayuntamiento, preparándose y anticipándose un poco a todas las convocatorias que va a haber de fondos europeos, de tal manera que seamos capaces de conseguir para aquí el mayor número de fondos posibles. Pero esos fondos, indudablemente, requieren también que los ciudadanos de Ponferrada, que las empresas de Ponferrada, que los jóvenes de Ponferrada apuesten también por este territorio. Y ya para terminar, el ARU contempla también actuaciones de vías públicas. La calle, por ejemplo, Mateo Garza va a ver, dentro mejorar. Sí, a ver, dentro de lo que es el ARU como tal, aparte de la rehabilitación de la vivienda, lógicamente no tendría sentido rehabilitar la vivienda si las calles presentan un aspecto deplorable. Entonces hay una partida importante también para urbanización.
¿Qué calles se van... ¿Sobre qué calles se va a actuar? Bueno, pues sobre algunas de las calles del Ebro, pero todavía no está definido el tema. Hay actuaciones necesarias y prácticamente en todas ellas, en la calle que dices, en Mateo Garza, pero también la plaza interior, que también requiere un lavado de cara importante. Por lo tanto, en los próximos días, próximo mes, se definirán un poco por nuestros servicios técnicos los proyectos ya desarrollados con su coste y determinaremos en qué zonas actuar dentro de lo que es la zona que ahora mismo es subvencionable. ¿Será entonces una de las primeras actuaciones que determine el nuevo arquitecto o arquitecta? Bueno, tendrá que ver tanto más ingeniería como arquitectura al tratarse de aquello, pero indudablemente tendrán que intervenir ambas partes para el diseño de las calles que se quieren. Bueno, pues la gente de la zona de la Puebla Norte que sepa que tiene 20 días hábiles, finaliza el 19 de marzo esa segunda convocatoria de ayudas públicas para la rehabilitación de vivienda desde muchos puntos de vista. La accesibilidad, la mejora de las fachadas y también la eficiencia energética son algunos de los aspectos para los que se puede solicitar esta subvención. Agradecemos mucho al concejal de Urbanismo, a Pedro Fernández, que nos haya contado y detallado estas ayudas que tanto necesita Ponferrada para mejorar su parque inmobiliario. Encantado de estar aquí, poder facilitar esta información con el deseo de que salga adelante este héroe, que lo completemos y que demostremos que la ciudad y que los habitantes tienen ganas de rehabilitar sus edificios y, por lo tanto, que nos dé fuerza a nosotros y que forcemos un poco el exterior para que nos tengan en cuenta a la hora de plantear los nuevos proyectos para los nuevos fondos. Y esta mañana, poco a poco, la ciudad recupera el pulso a pesar de las limitaciones que todavía impone la pandemia, pero esta mañana se han entregado los premios literarios de Cuentos con Duende, así que vamos a ver cómo transcurrió esa entrega. Bueno, aquí en la Casa de la Cultura de Ponferrada hoy día de felicidad para los colegios, día de felicidad para niños y niñas que han participado en esta quinta edición de Cuentos con Duende que organiza el Ayuntamiento de Ponferrada, que quiere sentar las bases de un futuro con estos 5 años y quiere que se sostenga en el tiempo, que se amplíe, bueno, porque no solo es importante leer en la infancia, sino también ser creador. No se puede ser consumidor de cultura, sino creador de cultura, y a los niños hay que enseñarles a eso. Exactamente, creemos que es una buena iniciativa, que efectivamente se pueda promocionar desde esas edades en las que bueno, pues, están abiertos todos los sentidos al aprendizaje y a ser muy receptivos de todo lo que rodea esa etapa de la vida, para fomentar ese deseo de leer y de escribir, porque una cosa lleva a la otra. Y es verdad que con los tiempos en los que vivimos es cada vez más difícil el fomentar este tipo de destrezas creativas, que al final también es arte y es cultura. Y desde la Casa de la Cultura, pues evidentemente se está llevando a cabo, además, no solo esta iniciativa, sino otras también que quieren fomentar esa participación a través de los centros educativos, a los que también es verdad que agradecemos mucho el esfuerzo que hacen para motivar e incentivar esta participación. Ellos son una pieza clave para que estos niños y no tan niños se animen, y es una perspectiva de futuro obligatoria como institución. Casi 150 han participado en esta edición. Sí. La cifra puede crecer y mucho. Sí. Sí, claro. De hecho, lo que queremos hacer para la nueva edición es adelantarla en el tiempo para que no se junte, como viene siendo a veces habitual, que se junta al final del año con los distintos certámenes vinculados a la Navidad y bueno, dar más tiempo a que en el periodo del curso, desde el segundo trimestre, en este caso, se pudiese ya comenzar a movilizar a los participantes en este concurso de escritura. Niños y niñas que hablan de fantasía, pero también hablan de lo que les preocupa en este mundo que les ha tocado vivir tan cambiante, donde la estabilidad parece que no existe. Sí, además es que hubo mucha participación, mucha evocación del futuro y de ver lo que puede ser dentro del tiempo nuestra vida, también vuelta al pasado, recuerdos. Es muy interesante ver cómo se elabora toda esa experiencia vital y cómo se va también elaborando ese futuro en la mente de los niños, que evidentemente pues
están viviendo una etapa diferente, están viviendo pues unos momentos en los que está comprobado que además han tenido una capacidad y están teniendo una capacidad de adaptación impresionante. Y bueno, la verdad es que es muy, muy gratificante el leer esos relatos de que son niños y no tan niños, pero en los que realmente pues esa emotividad, ese unir la situación en la que se vive a la expresión de sentimientos es muy interesante. Temática también de la mujer como referencia, como solidez, ¿no? Sí, es efectivamente. Bueno, la participación suele ser más abundante femenina, pero es verdad que este año estaba muy equilibrada en los premios y claro, hay evidentemente pues el poso de la figura de la mujer, pues la impronta de las niñas y de cómo ven ellas también este periodo de la vida, pues ha quedado patente. Que sus ilusiones dejen de ser fantasías y sean realidades. Claro, claro, exactamente. Y después es que además algunas de ellas pues están también muy vinculadas a ese futuro profesional que pueda ser de escritora, de periodista, también científica, en fin, ahí revelan toda esa capacidad de pensar en el futuro, desde una perspectiva pues que no es muy halagüeña en este momento, pero que abre una puerta para ellos a través de la literatura. Bueno, con Conchi de Vega, quinta edición de este concurso, se va a adelantar en el tiempo la próxima temporada y se invita a los colegios a participar. Exactamente, ánimo y de verdad que gracias a todos por participar, ha sido estupendo el poder contar con esta masiva participación y ver que sigue prendiendo ese deseo de que la literatura y la creatividad pues formen parte de nuestra vida. Gracias y suerte en la próxima edición. Gracias a vosotros. Bueno, y continuamos. Hoy precisamente hemos visto las primeras imágenes completas que ha grabado el Perseverance después de su amartizaje. Y precisamente de Marte va nuestro siguiente tema. Vamos a saludar a uno de los portavoces del colectivo Ciudadanos del Reino de León, Alejandro Díez. Bienvenido. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Cuéntanos, porque el Bierzo precisamente va a formar parte de este amplio proyecto que está desarrollando la NASA para intentar conocer lo que está ocurriendo en el planeta Marte. ¿Y qué habéis propuesto? ¿Qué proponéis desde vuestra organización? Sí, pues desde Ciudadanos del Reino de León aprovechamos esta oportunidad que nos brindó la NASA de poder registrar un nombre que va a ser llevado al planeta rojo en 2026, con aterrizaje en 2027, concretamente en el cráter G0. Y aprovechamos para introducir dos nombres. Uno de los nombres era región leonesa, con las provincias de León, Zamora y Salamanca, y otro de los nombres que presentamos, que registramos, fue provincia del Bierzo. Y es que nuestro colectivo... ¿Una de las chicas no se puede sentar aquí? Y uno de los, como te estaba diciendo, uno de los nombres que presentamos fue provincia del Bierzo, en cuanto a que estamos en el año del bicentenario de la creación de esta provincia, y nuestro colectivo lleva pues, ya unos meses pues, realizando unas acciones, unas actividades para conmemorar, para sacar financiación también para este evento tan importante para todos los bercianos y bercianas. Preparando los siguientes invitados porque este magazine es un programa muy vivo que hacemos en directo, perdón Alejandro. La verdad es que siempre se dice que hay un berciano en cualquier evento que ocurre en el mundo, y en este caso la verdad es que es un lujo que la provincia del Bierzo, que estamos a punto de conmemorar ese segundo aniversario, vaya a formar parte de una expedición tan curiosa. La gente quizá no sabe que la NASA a veces da esa opción, ¿no?, de participar en este tipo de misiones espaciales. Exactamente. Yo, como te contaba, pues sí, introducimos este nombre porque se nos brindó esta oportunidad desde la NASA y creemos que fue adecuado, y porque además coincide, como te estaba contando, con el bicentenario de la provincia del Bierzo. Y bueno, pues queremos hacer que el nombre Bierzo llegue al punto más lejano hasta a donde haya llegado en la historia de la humanidad, que es a Marte, en este caso. Y lo presentamos y ahí tenemos la tarjeta de embarque preparada para salir de Cabo Cañaveral en 2026 y con llegada en 2027 al cráter G0.
Estamos empezando a ver esas imágenes de Marte que son hipnóticas, yo lo reconozco que tienen una magia especial y claro, faltan todavía 6 años para que eso ocurra, no sé si avanzaremos mucho en el conocimiento sobre este planeta en estos 6 años, pero la verdad es que es un lujo saber que vamos a participar en esa expedición. Y más allá, a ciudadanos del Reino de León, ¿cómo le gustaría que se celebrara ya para terminar, Alejandro, ese bicentenario de la provincia del Bierzo? Como yo siempre digo, cuando el Bierzo se escribía con V y no con B. Con V, sí. Sí, de hecho nosotros lo presentamos con V. Pues nosotros ya desde diciembre estamos presentando a través de varias organizaciones, de varios también partidos políticos, propuestas para sacar financiación. Lo hemos presentado en el Senado a través del senador Carles Mulet, también en las Cortes de Castilla y León a través de la Unión del Pueblo Leonés. Y creemos que es un buen momento para recordarlo y también para poner sobre la mesa pues, este debate territorial de que el Bierzo podría formar parte de la futura comunidad autónoma leonesa como provincia, y por eso quisimos hacerlo así, que Bierzo, León, Zamora y Salamanca. Todo un poco por separado, pero unido todo nuestro ideario. Muy bien, Alejandro, pues te agradecemos mucho que nos hayas contado esa historia que seguramente muchos espectadores han escuchado y no acaban de entender, esa tarjeta de embarque con el nombre de la provincia del Bierzo que formará parte de esa expedición que en el año 2026 partirá hacia este planeta. Cuídate mucho. Y nosotros vamos a continuar unos minutitos de publicidad y continuamos. Vamos a hablar de ese nuevo concurso que ha sacado la empresa familiar de Castilla y León, en cuya primera edición hubo varias ganadoras de la comarca del Bierzo que nos van a acompañar aquí esta tarde. Así que en unos instantes hablamos de la perspectiva de la gente joven sobre cómo montar una empresa. Hasta ahora. A puntito de dar las 5 de la tarde vamos a hablar de mundo empresarial y vamos a saludar, que nos escucha ya al otro lado, al director de empresa familiar de Castilla y León, Eduardo Estevez. Bienvenido, Eduardo. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar de ese concurso que ha puesto en marcha su organización para intentar fomentar el conocimiento, me imagino, empresarial en las aulas de Castilla y León, ¿no? Ese es un poco el principal objetivo, teniendo en cuenta además que usted representa a una organización como la de la empresa familiar que tiene, digamos que, raigambre en toda la comunidad, también aquí en la comarca del Bierzo. Desde luego que sí, la empresa familiar supone el 95% del total de las empresas de Castilla y León y especialmente en el Bierzo es muy importante. Y como comentabas, bueno, pues lo que pretendemos con el programa Empresa Familiar en las Aulas es acercar esta realidad de la empresa más local, más pequeña que tenemos todos alrededor de nuestras casas y en concreto el concurso que se enmarca dentro de este programa que se llama Imagina tu empresa, lo que pretende es animar a esas vocaciones emprendedoras en los coles, en los niños y bueno, ojalá que un día pues sean emprendedores y empresarios, ¿no? Pero sobre todo pues enseñarles pues esa creatividad que tanto necesitamos en Castilla y León. Siempre se dice que el mundo educativo va por un lado y el mundo empresarial va por el otro y la idea es que cuanto antes empiecen a unirlos, mejor, ¿no? Pues así es y muchas veces nos tiramos los trastos a la cabeza, ¿no? Que quién tiene que perseguir este acercamiento. Bueno, en este caso entendemos que somos los empresarios los que tenemos que hacer este esfuerzo. Os veo con cara como de asustada. Y la verdad es que ha sido muy bien acogida esta idea y muchísimos colegios de Castilla y León y por supuesto también en el Bierzo pues han aceptado, bueno, pues recibir a los empresarios para que los chicos conozcan sus historias. También, por otro lado, pues el hacer visitas desde los colegios a las empresas locales y, por último, pues esta tercera iniciativa de este concurso, que, por cierto, en la primera edición la ganó un colegio de Ponferrada, el Colegio de la Inmaculada. Por eso me he puesto yo la mascarilla, porque tengo el plató lleno de talento, además femenino. Voy a presentarle a Candela Jáñez, Inés Domínguez y Marta López. Bienvenidas. Gracias. Integrantes de ese premio
que por primera vez en esa iniciativa Imagina tu empresa ganaba un centro educativo de Castilla y León. Recordadnos en qué consistía vuestro proyecto, que además ahora mismo nos hace mucha falta reírnos, así que viene como anillo al dedo. Contadnos. Bueno, pues nuestro proyecto se basaba en recolectar energía a través de las risas. Teníamos cierto material, cascos, bidones, y la gente se reía y esa risa se recolectaba y se transformaba en energía. Una de las ventajas también era que no contaminaba, entonces iba a ser bueno para el futuro. Y bueno, no sé si... La verdad es que, ¿cómo se os ocurrió? Me imagino que trabajando con vuestra profesora os pone sobre la mesa la posibilidad de participar en este concurso, Imagina tu empresa, y a partir de ahí, entre todos, empecéis un poco a diseñar, ¿no?, cómo sería vuestra empresa ideal. Sí, bueno, fue un poco casualidad, un poco, porque yo, por ejemplo, dije una empresa de generar energía, y Candela o Inés, no me acuerdo, o Ariadna, que no ha podido estar aquí, pues decía, oye, ¿por qué no lo hacemos con la risa? Que al final la energía que se genera, por ejemplo, con el viento, es igual que la que se genera con el movimiento de la risa. Al final es un movimiento y sobre todo que no contamina, como ya se ha dicho. ¿Y es muy difícil poner en marcha una empresa? Sí, a ver, también tienes que tener apoyo económico y no tenemos como para... Y a ver, también el funcionamiento era un poco complicado, entre comillas, porque te trataba de muchas partes, como tenías que recolectarla con cables, con cosas así, y al final pues... ¿Cómo se llamaba vuestra empresa? Re-Energy. Re-Energy. Eduardo, Re-Energy es la propuesta de este colegio ponferradino. Yo no sé si las propuestas que llegan desde los centros educativos y que valora ese jurado de Empresa Familiar Castilla y León os provocan sorpresa, os sorprenden realmente la capacidad de nuestros jóvenes. Bueno, en primer lugar, saludar a todas las chicas que están en el plató y darles una vez más la enhorabuena y decirles que presumimos mucho de ellas y de su premio, siempre que hablamos de estas cosas en nuestro entorno. La verdad que estamos gratamente sorprendidos porque se presentan muchas iniciativas. Esto quiere decir que bueno, pues tenemos jóvenes muy creativos en nuestra tierra, y eso es lo que más satisfacción nos produce, bueno, pues a los empresarios, ¿no? Saber que hay gente con ganas de emprender y con ganas sobre todo de hacer cosas. Ya veremos si las ideas salen adelante o no, pero lo más importante es la ilusión, como han demostrado todas ellas en este proyecto. Y cuando las cosas se hacen con ilusión y sobre todo como han demostrado ellas en equipo, que es fundamental a nivel empresarial, trabajar en equipo, bueno, pues luego el dinero es más fácil de encontrar. Así que la verdad que estamos muy contentos, muy orgullosos de todas ellas. Y de la participación, es un concurso que los centros educativos acogen con alegría. El plazo está abierto hasta el 15 de marzo, esos trabajos hay que entregarlos en la dirección provincial de cada una de las provincias. Va pensado, está destinado a alumnos de quinto y sexto de primaria. ¿La respuesta es buena o da un poquito de respeto en el mundo educativo dar el salto al mundo empresarial? Bueno, la verdad es que con este tipo de iniciativas de acercar la realidad empresarial a los colegios, pues nos damos cuenta de que una vez que los chicos conocen que pueden ser empresarios y que necesitamos, pues, como he dicho antes, jóvenes con muchas ganas de emprender, pues sí que se animan. Esto sumado a los profes que tengan en los colegios, pues lógicamente los profesores son una pieza clave, ¿no? Porque en la medida que ellos sean capaces de trasladar, pues, como una asignatura más el emprendimiento y el tema económico, pues los chicos, por lo mismo que piensan unos en ser policías, otros en ser bomberos, bueno, pues queremos que también tengan en mente el ser emprendedores y poder ser felices también en su futuro profesional, pues siendo sus propios jefes, ¿no? Que como alguien ha dicho antes, pues no es fácil crear una empresa, pero la verdad que tiene muchas satisfacciones como esa, ¿no? La de ser su propio jefe y poder probar tu creatividad y tu capacidad a través de ser empresario.
Herrera, que es la profesora, ¿no?, la que os ha tutorizado en este proyecto, que no ha podido asistir por estar en una reunión, pero que sí confirma que va a participar otra vez este mismo año. Y vamos a preguntarles, no sé si os ha servido la experiencia para plantearos algún día o el día de mañana ser vuestras propias empresarias. Sois muy jóvenes, no sé si ya habéis decidido por dónde queréis encaminar vuestro futuro profesional. Bueno, ya más allá de lo profesional nos ha ayudado también a forzar también el tema en trabajo en equipo, porque al final los trabajos en equipo, si solamente es una nota, no se va a trabajar igual que si ya es un proyecto, algo que vas a ver y te vas a sentir orgulloso de lo que has hecho. Y bueno, empresaria pues no lo tengo muy decidido, pero bueno, en el día a día el trabajo en equipo es muy importante y también la experiencia nos ha servido para el diseño y eso. Qué importante es trabajar en equipo, ¿eh? A lo largo de la vida, posiblemente en muchas ocasiones tendréis que hacerlo y tenéis una buena base gracias a programas y a concursos como este. Sí. ¿Sí? Yo creo que sí, porque también a la originalidad que te aportan esos trabajos, al final te ayuda a poder seguir pensando en nuevas ideas y te anima a seguir intentando crear cosas nuevas. Eduardo, voy a aprovechar para preguntarle en esta situación de tanta incertidumbre económica, ¿cómo está la situación de las empresas familiares? Que hemos de decir, para que la gente nos entienda, ¿de qué hablamos cuando hablamos de empresa familiar? ¿De la que viene con muchos años de historia? Pues la empresa familiar, bueno, lo primero, como cualquier empresa, pues es empresa, ¿no? Su objetivo es ser rentable y ganar dinero y que gane dinero, lógicamente. Pero la empresa familiar se caracteriza primero porque la propiedad está en manos de una familia. Esto hace que el compromiso sea a largo plazo, que el compromiso sea mayor. Ahora estamos comprobando en esta época de crisis que bueno, son las últimas en bajar la trapa, a pesar de los pesares, como son proyectos a largo plazo, pues tratan de aguantar al máximo y cuando vienen mal dadas, bueno, pues ahí la familia arrima el hombro junto con todos sus colaboradores, los empleados, y tiran para adelante como sea posible, ¿no? Y bueno, en cuanto a la crisis, pues va por barrios. La verdad que entenderéis que hay sectores muy afectados, como la hostelería o los hoteles. Hay otros que lo están llevando mejor, como bueno, pues todo lo que tiene que ver con la agroalimentación. Pero bueno, estamos muy esperanzados ahora este año porque bueno, las vacunas tienen que ser el antes y el después para la reactivación económica, y mientras tanto lo que estamos haciendo es preparándonos para salir pues al ataque en cuanto esto sea posible, preparándonos en digitalización, preparándonos como decían las chicas, en trabajar en equipo, preparándonos en innovación, en tecnología, en vender fuera, porque bueno, no hay que tener complejos en ese sentido. En Castilla y León lo sabemos hacer muy bien, y especialmente la empresa familiar. Pues todo el éxito del mundo en este momento tan difícil, pero es verdad que los empresarios nunca duermen para intentar siempre mejorar sus negocios y acercarse de la mejor manera posible a sus clientes. Vamos a recordar que está abierto el plazo hasta el 15 de marzo para participar en ese concurso que la empresa familiar de Castilla y León pone en marcha precisamente para acercar el mundo empresarial a las aulas. El concurso forma parte de un programa más amplio en colaboración con la Junta de Castilla y León para familiarizar y para que todos entendamos mejor y lo hagamos desde pequeños en qué consiste poner en marcha una empresa. Eduardo, ha sido un placer, cuídate mucho. Pues muchas gracias por invitarme a pasar un rato tan agradable con vosotras, y ánimo a las chicas a seguir emprendiendo. Así es. Ánimo, chicas. Candela Jáñez, Inés Domínguez y Marta López. ¿Qué recomendación, ya para terminar, le dais a los alumnos que vayan a participar en la nueva edición de Imagina tu empresa? Que no se dejen llevar por las opiniones de otros, porque al final es su proyecto y bueno, nosotras pues era un poco raro, ¿no?, lo de la risa,
pero al final estamos aquí y bueno, estamos muy orgullosos de nuestro proyecto, aunque sea así un poco diferente, pero de eso se trata. O sea que hay que creer en tu proyecto y si no crees tú, no cree nadie, ¿no? Bueno, pues con esta recomendación despedimos a estas 3 alumnas de la Inmaculada, ganadoras de ese primer concurso puesto en marcha por la empresa familiar de Castilla y León. Mucha suerte, chicas. Gracias. Y nosotros avanzamos y lo hacemos con nuestra sección de todos los martes. Vamos hasta Viveros Prado. Bienvenidos a la sección de Tu Jardín a Punto. Hoy os voy a enseñar 3 tipos de coníferas diferentes, rastreras para poner en vuestros parterres, rocallas o incluso en alguna maceta, ya que este tipo de coníferas son plantas más bien pequeñas, aunque también pueden llegar a desarrollar grandes si las dejamos y las abonamos en condiciones y las tenemos en el terreno. Así que a continuación os voy a enseñar las 3 tipos que os tengo hoy. Os voy a enseñar 3 tipos, aunque hay muchísimo, el mundo de las coníferas es inmenso y en este caso ya sabéis que estamos hablando de coníferas de porte pequeño o rastrero. En principio tengo los Chamaecyparis, que bueno, aquí tengo 3 tipos, pero tenemos muchísimos más. En este caso tenemos el Chamaecypera piscifera aurea, el Chamaecypera piscifera pero el verde y un Chamaecyparis lausiniana. Veis que es un poquito diferente la hoja, estos dos son iguales, pero en este cambia un poquito la hoja. Este, por ejemplo, a mí me encanta el de color amarillo, sí que este tiene un porte muy rastrero, veis que prácticamente es colgante, o sea que lo podéis poner en una maceta y queda súper chulo, o para hacer composiciones en macetas muy grandes, para aportarle un poco la caída a la maceta, pues quedan muy bonitos este tipo de coníferas. El cuidado va a ser un poquito igual para todos, que os lo voy a decir luego cuando os termine de presentar las variedades, pero bueno, en general son plantas bastante resistentes. En segundo lugar, tenemos otro tipo, veis que esto eran Chamaecyparis y en este caso es un Juniperus. En coníferas, como os decía antes, hay muchísima variedad, hay una inmensa variedad. El Juniperus lo puede haber en forma de pinito tal y como conocemos, pero también hay muchos, como en este caso que tengo el Blue Star, que es uno de los más característicos por esta coloración, aunque ahora todavía no se le ve demasiado, ya que por el otoño las coníferas adquieren un tono un poquito más pardo, pero veis que tiene una coloración impresionante, medio azulada, grisácea, que se mantiene así durante todo el año. Esta quizás sea, no es colgante, pero sí que es un poquito como globosa. No llega a ser globosa como la siguiente que vamos a ver, pero sí que es más bien un porte más compacto, no es tan péndula igual como el Chamaecyparis que estábamos viendo antes. Y por último lugar, seguramente que todos conocéis el nombre de tuya, en este caso tengo la tuya Tiny Tin, que es de porte totalmente redondito. Esto no está podado, es así, natural, crece de forma, veis, súper esférica y redondeada, y esta es una variedad de las muchísimas tuyas que hay. Seguramente que os suenen las tuyas esmeraldas o la tuya oreanana, que son también coníferas ya de porte un poquito más grande, pero veis que existen variedades más originales como la tuya Tiny Tin, que en una macetita queda muy chulo, o lo que os decía, para aportar unos toques en vuestra rocalla. Veis que también ahora en el otoño y en el invierno adquiere por la parte superior un poquito este tono pardo, pero luego en realidad durante la primavera su color original va a ser verde, este verde que vemos aquí en el interior de la planta durante el resto del año, primavera y verano. No os preocupéis cuando las coníferas en invierno, pues eso, sobre todo las puntitas se os pongan así, porque es normal, sobre todo en años como este que ha bajado muchísimo la temperatura. Él poco a poco irá adquiriendo su color original, sobre todo recordar que tenéis que abonarlo. Los cuidados son muy sencillos, las coníferas en general requieren no mucha agua, tenéis que tener cuidado porque es una de las cosas que más afectan a las coníferas y que más muertes causa, es el exceso de humedad. Le entra un hongo que se llama Phytophthora, a la raíz sobre todo le afecta y eso se ve sobre todo en que empieza a ponerse muy marrón por dentro y empieza a salir ese amarronamiento, empieza a salir para afuera y se muere. Entonces cuidadito con el exceso de agua. Y luego pues son plantas, entonces como ya sabéis necesitamos abonarlas un poquito y tener especial cuidado, depende de dónde las tengamos. Si las tenemos en terreno prácticamente nos olvidaremos de ellas, pero ya sabéis que en maceta pues siempre hay que hacerle muchos más cuidados y más atenciones y mantenerla un poquito más hidratada y más abonada. Por lo demás son plantas muy fáciles que
aportan mucho color porque las hay de muchos coloridos. Esta es una pequeña muestra de lo que es coníferas rastreras y que podéis jugar con ellas mezclándolas todas, pues a lo mejor en lo que os contaba antes, en un parterre, en una rocalla, en una zona que tengáis de jardín que a lo mejor no queráis mantenerla demasiado, porque son plantas de bajo mantenimiento, prácticamente no van a requerir poda y lo que os decía, abonar un poquito y regar no mucho porque puede tener problemas por excesos de humedad. Con estos consejos que os he dado, espero que os animéis a colocar coníferas como esta pequeña muestra que os he enseñado en vuestras parterres o rocallas o incluso en alguna maceta un poquito grande. Espero veros el próximo martes, me despido, recordaros que nos podéis seguir por nuestra página online en www.pradoplant.es y ahí adquirir todas estas plantas tan bonitas que tenemos en nuestro vivero. Me despido desde Viveros Prado. Y en la recta final de este magazine vamos a hablar de música. Empezábamos en el año 1981 y lo vamos a finalizar en 1991. 10 años después se ponía en marcha el programa Terciopelo Azul, comandado, entre otros, por Carlos Rodríguez. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Porque en los orígenes erais dos locutores y al final fuiste tú el que te quedaste con el proyecto, ¿no? Con la idea. Sí, empezamos Jorge Morán y yo. Empezamos en el 91 con 17 años de edad, con mucha ilusión de dar a conocer nuestra música, y a los 2 años pues cada uno empezó a andar por separado. Yo continuo con Terciopelo Azul y ya llevamos 30 años, este mes hacemos 30 años. Casi nada, ¿no? Son muchos años, muchos programas, todos los lunes de 4 a 5. En el 107.8 de la FM. En Radio Cima. En Radio Cima, sí, muchos programas y sobre todo muchos grupos, mucha música que ha pasado durante 30 años. Hay grupos que empezaban y grupos que ya estaban consolidados, evidentemente. Supongo que al principio, cuando uno le dan a los que amamos la música, cuando a uno nos dan un programa de música, la verdad es que me imagino que empezamos pensando en poner la que nos gusta a nosotros, pero luego, claro, para sobrevivir 30 años hay que ir abriendo las fronteras, ¿no? La suerte que tenemos, que teníamos por aquel entonces y que tenemos ahora, tuvimos un maestro en Radio 3 que era Juan de Pablos, que nos dio una amplitud musical. Y claro, podías en el programa puedes escuchar desde pop, punk pop, rock and roll, swing, soul y claro, grupos que están empezando, claro, que siempre vayan por la música que nos gusta a nosotros. Y hay una cantidad de grupos impresionantes que no se conocen y que no tenemos que tirar de las radiofórmulas para poder aprovecharlas. Mucha música, pero sobre todo, como dice el inicio del programa, 50, 60, ¿no? La década 50, la década de los 50, 60. 60, pero sin olvidar el pop, el power pop de los 80, 90, la música que nos gusta a nosotros. Bueno, creo que vamos a poder escuchar un poquito de cómo arranca cada lunes ese programa Terciopelo Azul en Radio Cima. Buenas tardes, bienvenidos a Terciopelo Azul, soy Carlos Rodríguez Martínez y como todos los lunes de 4 a 5 de la tarde estaremos poniendo un poco de rock and roll, doo-wop, swing, soul y todo lo que engloba en Terciopelo Azul en antena desde el mes de febrero de 1991. En estos días cumple Terciopelo Azul 30 años en antena, aquí en Radio Cima, en la emisora municipal de la ciudad de Ponferrada y en el podcast en iVox en Terciopelo Azul. Bueno, estamos en directo, 15 de febrero del 2021, emitiendo desde la cocina de mi casa por esto del COVID, 4 y 4 de la tarde. Comenzamos con Billy G. Kramer y su tema Bad to Me. Buenas tardes, Ponferrada. Buenas tardes, mundo. Bueno, y lo difícil que es elegir para un programa musical una sintonía, y la tuya es la que canta Bobby Vinton, Blue Velvet, Terciopelo Azul. Se mantiene el programa fiel a esta
sintonía. ¿Qué Sí. tiene esta canción? La sintonía del principio, pues realmente fue por la película, la de David Lynch, que empezamos a verlo. Fue Jorge, evidentemente, el que le gustaba, es muy cinéfilo, y le gustó el título. Lo pusimos ahí varios títulos a elección. Salió la de Blue Velvet de Bobby Vinton, y por la película principalmente. Después la canción nos encantaba y ya fue todo muy fácil. Porque una sintonía es también una declaración de intenciones, ¿no? De lo que uno va a escuchar a continuación. Nosotros, el programa ha tenido siempre la misma sintonía del principio. La del final siempre se ha cambiado. Siempre hemos tenido varias según la época que hemos pasado, porque hemos pasado 30 años, pues a veces dices, mira, pues me apetece escuchar la sintonía final esta, pero la del principio siempre ha sido la de Blue Velvet de Bobby Vinton. Y es fácil llegar a los grupos en una radio local como es Radio Cima, porque veíamos a Juan de Pablos, Flor de Pasión. Yo durante muchos años me acostaba y me dormía con Flor de Pasión, y la verdad es que trabajar en una radio como Radio 3 a nivel musical, evidentemente te llueven los discos, te llueven las propuestas musicales, pero desde una esquinita como Radio Cima, Ponferrada, Pues, ¿se puede acceder bien a la industria? Que en los 90 debíamos ser que era joven y que le echaba cara. Pero yo me colaba a entrevistar a todo el mundo, a Loquillo, al cantante de los Playboys, un grupo americano, otro inglés, y bueno, soy de Radio Cima, tal. También por aquel entonces hacíamos un fanzine que se llamaba Blue Velvet, que era de rock and roll, y por aquel entonces también había muy pocos fanzines en España, que es una revista musical, y que estuvo vigente del año 90 al 93. Y también entre la radio y eso nunca hubo problemas, siempre nos dejaban las puertas abiertas. Aquí tenemos esta canción que es fácilmente reconocible, es histórico, y como muy bien dices, al calor de Terciopelo Azul fue naciendo también un festival, un concepto más amplio, ¿no? que el del grupo, del programa de radio. Del programa de radio, pues lo que te estaba diciendo, hicimos un fanzine que se llamaba Blue Velvet, después hicimos unas fiestas de rock and roll que duraron 10 fiestas, la primera fue en la sala Carabel, de aquella, de Ponferrada. Y después las otras 9 fueron en lo que fue la Sala Quijote de Cuatro Vientos, que yo también pinchaba, y que vino grupos de toda España, y fue de las primeras fiestas que hubo de rock and roll en España, por eso esa aceptación, y bueno, venían 150 personas, 200, actualmente hay muchísimos festivales y ya sería muy difícil competir con ellos. Pero bueno, la gente que venía a los festivales reconocen que Ponferrada era la cuna de rock and roll en los 90. Bueno, Ponferrada, claro, siempre ha tenido muchísima fama musical. Los 90 en Ponferrada es para tener un apartado aparte, porque había fanzines, revistas, grupos, había un movimiento muy interesante, y que tenéis que hacer un especial, porque tenéis aquí mucha gente que os puede contar miles y miles de anécdotas bastante curiosas. Bueno, todas esas fiestas quedaron recopiladas y recogidas, ¿no? En este DVD que recoge, pues eso, ese amor por el rock and roll que nació al calor de Terciopelo Azul. En este DVD podéis encontrar fotos de la gente que participaba en los concursos de baile, en el famoso Limbo Rock, que había que pasar por debajo de un palo, los conciertos que hubo de grupos que son cantantes muy famosos en el mundo, en la escena. Está Mario Cobo, que es guitarrista de Loquillo y también tiene carrera por solitario. Pasaron muchísimos grupos, vino mucha gente, y después del DVD, por el 25 aniversario del programa, también sacamos un disco, un CD, que también nos cedieron los grupos cerca de 15 temas, y que también está ahí el CD 25 aniversario de Terciopelo Azul. Tenía pensado hacer otro CD, segunda parte del 30 aniversario, pero lo vamos a dejar para más adelante, porque no es el momento de hacer nada con la pandemia, pero sí que se va a hacer una segunda parte del CD, porque los grupos quedaron contentos en el primero y quieren participar para el 30, iba a ser el 30, quizás sea el 31 o 32, no tenemos prisa. Detrás de un programa de tele, de un programa de radio, mucha organización. La COVID os ha obligado también a vosotros en Radio Cima a redistribuir vuestro trabajo. Tú directamente emites los lunes a las 4 en la cocina de tu casa, pero ¿cómo se planifica un programa de música? Hay trabajo detrás, ¿no? No es pinchar lo primero que uno... Bueno, lo que a uno le apetece. Normalmente según tengas el día. Yo ahora, si digo la verdad, nunca lo he preparado. Lo mío era coger los discos,
sentaba, cogía los discos y hacía el programa y hablaba sobre los discos, sobre las canciones, y era completamente improvisado. Ahora, por el tema del COVID, hay que pasar los MP3, es un trabajo un poco más elaborado, y entonces ahí sí que lo preparo y lo elaboro, pero normalmente lo mío siempre ha sido la anarquía pura y dura. Pero porque tienes un amplísimo conocimiento musical. Bueno, ¿Cuántos discos tienes? Bueno, pues ahí me has pillado, porque no he contado. Yo tengo 1000 casetes, estamos hablando de casetes, con un montón de maquetas. Discos, pues exactamente no me paro a contarlos, igual que los CDs, DVDs. Los vas comprando, los vas dejando ahí y que disfrute la niña de ellos, que juegue con ellos. Bueno, es una herencia, ¿no?, musical, que sí, es importante. De hecho, los últimos discos que he comprado a grupos de gente que conozco yo, les obligo, entre comillas, a que se lo dediquen a mi hija para que tenga ya su discoteca para cuando sea mayor. ¿Y qué futuro tiene por delante Terciopelo Azul? Pues como siempre, nunca hemos aspirado a llegar a las grandes masas ni a las grandes radiofórmulas, y sobre todo en estos momentos que es tan difícil. Lo único que tenemos es seguir, que nos dejen hacer lo que estamos haciendo, poner lo que nos gusta, que la gente lo escuche, que la gente participe y que sigamos muchos años dando a conocer grupos actuales y grupos de los años 50, 60, etcétera, etcétera. Y ya la última, ¿por qué ese tipo de música? ¿Por qué te gusta tanto? Estamos hablando del doo-wop, estamos hablando de... Pues no sé decirte, quizás sea porque la primera vez que vi American Graffiti con 14 años, 13 años, me gustó ese estilo de música, del ambiente de rock and roll, lo que se respiraba. Y en el 80 y pico, pues dices, pues esto es lo que me gusta. He encontrado durante mucho tiempo, he estado buscando algo y eso es lo que me interesaba y lo que quería realmente. Y a partir de American Graffiti, que es para mí la película más importante e interesante del rock and roll, fuimos evolucionando poco a poco. Pues todas esas inquietudes musicales, Carlos Rodríguez las plasma cada lunes de 4 a 5 en Radio Cima, en el 107.8, en la emisora municipal de Ponferrada. 30 años, ¿pensaste alguna vez que ibas a llegar tan lejos? No sabes cuándo empiezas ni tampoco sabes cuándo se acaba, ¿no? Realmente lo hacías porque querías hacer algo de música y pensabas que a los 5 o 6 años yo iba a estudiar Oviedo, venía los fines de semana a pinchar al Quijote y a hacer el programa, volvía y mi vida era música, estudios y era una locura. Nunca pensé que llegaría a los 30 y espero llegar a los 50. Pues ojalá, Carlos. Gracias por acompañarnos y compartir tus vivencias con Terciopelo Azul para todos los espectadores de la 8 Bierzo. Cuídate mucho. Muchas gracias. Y a todos ustedes, con estas reminiscencias musicales nos despedimos. Llega ahora, aquí en la 8 Bierzo, el programa en primera persona, hoy para conocer al corredor Miguel Martínez Basurco. Nosotros volvemos ya mañana a la misma hora, a las 4. Que disfruten de la tarde. Adiós.